Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué horas nos estará usted viendo en estos momentos en este su programa de Ríos de Dios Ministerios, y les agradecemos mucho el favor de su atención, que nos estén acompañando a través de Facebook y también que nos estén viendo a través de YouTube, y los que nos están escuchando en las distintas plataformas de podcast. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues estamos muy agradecidos porque en esta gran jornada de lo que estamos compartiéndoles acerca de nuestros viajes a Israel que Dios nos ha permitido hacer, y donde hemos aprendido cosas muy extraordinarias, y donde la Biblia se ha hecho más patente, donde hemos descubierto cosas extraordinarias que a veces no comprendemos con leer solamente el texto, pero cuando ya estamos ahí en el terreno de los hechos, como que se nos amplía más el panorama. Y es lo que pretendo en los próximos programas, compartirles a ustedes aquellas experiencias y aquellas cosas que Dios me permitió ser testigo en esos lugares ancestrales, esos lugares mileniales, donde podemos ver que la historia bíblica se desarrolló en esos lugares. Y bueno, pues en esta ocasión yo quiero hablar acerca de algunas curiosidades de la nación de Israel, y que nos puede ayudar a nosotros a comprender el por qué hoy por hoy Israel es una de los países, una de las naciones que extraordinariamente ha crecido en tan pocos años de una manera fenomenal, y cómo nosotros podemos entender que efectivamente la mano de Dios de alguna manera está sobre la nación de Israel, así como la mano de Dios está sobre la iglesia, sobre nosotros. Estas son algunas curiosidades sobre Israel, sobre los judíos, que quizás nosotros no comprendamos. Y aquí tengo alguna lista de estas cosas que hemos estado por ahí investigando y descubriendo, y también pues para que usted vea algunas de las imágenes que les vamos a estar también compartiendo a lo largo de toda esta jornada que estaremos transmitiendo en este su programa de Israel, mis viajes a Tierra Santa. Bueno, pues usted sabe que en el mundo existen cientos de naciones que, aunque no sabemos el nombre de todos los países, seguramente sí ubicamos perfectamente a Israel, que también es conocido como la Tierra Santa. Y bueno, la fama de Israel se debe pues porque ha sido una de las ciudades más disputadas del mundo a lo largo de la historia, y es la cuna de las tres religiones monoteístas. Ahí es donde converge el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y ahí es donde también en Jerusalén, curiosamente, Jerusalén significa ciudad de paz, y es una de las ciudades donde más guerras ha tenido, porque la humanidad, las personas históricamente han querido tomar a Israel. Incluso se pretendió que Israel fuera la capital de la religión popular. Por eso en la historia nosotros vemos las cruzadas que se hicieron en la Edad Media, y estas pretendían tomar a Jerusalén como capital. Bueno, estos son algunos datos curiosos que de seguro nos van a encantar a todos nosotros, y aquí los tengo escritos para que usted y yo pues los estemos disfrutando. Fíjese que en Israel fue escrita la Biblia, y de ahí de Israel se propagó a todo el mundo, convirtiéndose en el primer libro impreso y en el libro más leído en todo el mundo. Cuando se inventó la imprenta, Juan Gutenberg, que fue el que hizo la imprenta, pues se le ocurrió la excelentísima idea de imprimir. El primer libro que se imprimió completamente fue precisamente la Biblia. Ahora, lo que para muchos países y personas es una historia de fe, para los judíos es su historia nacional,
Y los personajes bíblicos como Esther, David, Moisés, Elías, vienen siendo sus héroes nacionales, como aquí en México tenemos nuestros héroes nacionales, don Benito Juárez, don Miguel Hidalgo, don Emiliano Zapata, etcétera, etcétera. Para ellos, los personajes bíblicos que nosotros conocemos, desde un aspecto religioso, vamos a decirlo de esta manera, para ellos son sus héroes nacionales. Y wow, me encantó cuando conocí el lugar donde está la tumba de David en el monte Sión. Y cuando pasamos precisamente a Sión, al monte Sión, en lo que es en Jerusalén, vimos ahí una estatua preciosa del rey David tocando el arpa. Estuvimos ahí en ese lugar que es un lugar muy respetado, muy venerado. Es el lugar donde está la tumba, el sarcófago de la tumba de David, y cómo están ahí pues los religiosos, cómo están ahí los rabinos haciendo guardia, orando, leyendo la Torá. Es un lugar muy venerado. Entonces vemos ahí cómo David, el dulce cantor de Israel, es considerado pues un héroe nacional, como tantos otros que conocemos también en la Biblia. Ahora, la fiesta del Purim, que se realiza en el mes de marzo, es un tipo de festival que tiene como objetivo darse regalos entre sí y recordar cómo se salvaron del exterminio narrado en el libro de Esther. Si usted quiere conocer la historia, vaya a la Biblia, en el libro de Esther, y usted se va a dar cuenta cómo Naamán quiso hacer una emboscada y hizo toda una trama para tratar de exterminar al pueblo de Israel, y cómo la valiente Esther, usada por Dios, se presentó delante del rey, y cómo ella pudo, con ayuda de Dios, salvar al pueblo de Israel de ese exterminio. Y por eso es que hacen esta celebración. Y también hay otra fiesta, la fiesta Matzah, que lo conocemos también como la fiesta de los panes sin levadura. Es una de las fiestas más antiguas y también se menciona con bastante frecuencia en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Ahora, otra cosa también interesante es que Israel tiene la tercera tasa empresarial más grande del mundo. Imagínate, una nación tan pequeña como tiene una tasa empresarial grandísima. Los grandes empresarios, los grandes ejecutivos salen precisamente de Israel. Ahora, Israel es el único país en el planeta que ha luchado por revivir una lengua muerta como lo es el hebreo, y cómo el hebreo se hizo uno de sus idiomas oficiales. Es decir, ese idioma, esa lengua ancestral, ellos lo rescataron, lo salvaron y lo convirtieron en su lengua oficial hoy en día, el hebreo. Eso también es pues algo extraordinario, es un milagro extraordinario. Ahora, fíjese que en la Biblia nosotros podemos encontrar 366 versículos que nos dicen no temas, que nos dicen que no debemos temer ni desmayar. Es decir, uno por cada día del año, incluso del año bisiesto. 366 versículos contenidos en la Biblia. Esa es otra cosa también extraordinaria. A pesar de tener climas y ecosistemas muy variados, no tienen ningún bosque natural. Israel, los mismos habitantes de Israel se encargaron de plantar los árboles. Todos los árboles que usted puede ver en la nación de Israel fueron plantados por ellos mismos. Imagínense cómo ellos los desiertos los han convertido en bosques, los han convertido en verdor, de manera literal, como el Señor se lo prometió a Israel en la Biblia. Y aquí podemos ver el gran trabajo y el gran esfuerzo que tienen los israelitas, que tienen los judíos, y el gran amor que tienen por su tierra, que ellos mismos
han hecho esos bosques y han plantado esos árboles. Otra cosa que nosotros podemos ver aquí, que Israel tiene uno de los índices más altos de seguridad. Obligan tanto a hombres como a mujeres a realizar su servicio militar. Y también, como dato curioso, nosotros podemos ver que, en base a lo que les estoy comentando, que la actriz de origen israelí llamada Gad Galgot, que fue Miss Israel en el 2004, obtuvo su rol protagónico en la película La Mujer Maravilla, gracias a que durante 2 años ella sirvió como entrenadora de combate y soldado enlistada en las fuerzas de defensa israelí. Y pues sus abuelos son sobrevivientes del Holocausto. Entonces el entrenamiento que ella recibió precisamente en la armada israelí le sirvió para desarrollar después, pues de una manera magistral, lo que usted ve en la película de La Mujer Maravilla, si usted ha visto esa película. Ahora, en 1963, también ese es otro dato curioso, se descubrieron semillas de una palma de Jerusalén que estaban contenidas en una vasija antigua que se encontraron por ahí. Y en el 2005 se plantaron esas semillas y brotó un árbol que se había extinguido por más de 1800 años. Eso también es un milagro extraordinario. Cómo lograron germinar esas semillas, y ahora podemos ver estos árboles que pues ya habían sido exterminados hace 1800 años. Jerusalén, también este es otro dato importante, es la primera ciudad del mundo en ser cubierta totalmente por Wi-Fi. ¡Wow! Imagínate, Wi-Fi por todas partes. Ya quisiéramos también aquí en México que todo el mundo tengamos Wi-Fi y gratuito. Entonces, esta es otra cosa importante. Todas las personas judías de entre 18 y 26 años de edad tienen derecho a un viaje gratuito de 10 días por toda la nación. ¡Wow! Imagínate que nosotros tengamos ese derecho también, que nos digan: tú tienes derecho de viajar por todo México, conocer todos los estados de la República de manera gratuita. Esto es algo que el gobierno te está ofreciendo a ti, por ser un estudiante, por ser un universitario X. Bueno, eso lo hacen precisamente en la nación de Israel. Ahora, el gobierno israelí destina bastantes recursos para los connacionales de todo el mundo para que vuelvan a la tierra de sus antecesores. Están haciendo programas extraordinarios para repatriar a judíos, a israelitas que están diseminados en todo el mundo. No sé si usted ha escuchado de Operación Éxodo, el fondo de emergencia Ebenezer, que es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo para precisamente repatriar a los judíos a su tierra de origen. Aquí en México pues hay un grupo muy importante de hermanos, de ministros que están trabajando en el fondo de emergencia Ebenezer, lo que es Operación Éxodo. Roger Walcott, un extraordinario pastor de Castillo del Rey, hace ese esfuerzo para trabajar junto con un equipo de misioneros. Aquí en Piedras Negras podemos ver, por ejemplo, que Marcelo y Juanita Orozco están trabajando también por esos esfuerzos. Y bueno, usted y yo también tenemos la oportunidad de sumarnos para repatriar judíos a la nación de Israel. Ahora, en la Biblia existe una lista detallada de alimentos que deben comerse, y también de cuáles son los alimentos que no se deben comer, y por esta razón ellos excluyen todos los productos de cerdo, en su dieta, porque lo consideran puro. Hay algo que a mí me pasó en el primer viaje en 1998. Recuerdo que íbamos de Jerusalén a Cesarea la Marítima y pasamos en la carretera por un lugar donde había algo sí que parecía un restaurante, pero me llamó la atención que en ese restaurante a las afueras había algo así como, vamos a decir así, un chiquero, un lugar donde estaban criando cerdos, pero los cerdos estaban sobre las tarimas. Obviamente que ese restaurante no era de judíos, era de otras personas que estaban por ahí.
y los tenían sobre tarimas. Yo me acuerdo que le pregunté al que nos estaba guiando que por qué estos animalitos estaban sobre las tarimas, y él me contestó y me dice: porque un animal inmundo no puede pisar la tierra santa. ¡Wow! Me pareció extraordinaria esa respuesta. Y luego también me dijo: el que quiera comer cerdo, que venga aquí a donde están los cerdos. Por la comida de producto animal. Así, no sé si todavía exista ese restaurante o no, pero miren el concepto que ellos tienen con respecto a la dieta, lo que se conoce como la comida kosher, que ellos tienen una combinación extraordinaria en su dieta, en su alimentación, muy saludable, por cierto. Y bueno, los principios de esta dieta saludable los sacan precisamente de la Biblia, y es algo que usted y yo también debemos aprender, cómo combinar de manera saludable las legumbres, las carnes, los lácteos, etcétera, etcétera, la dieta. Entonces, para ellos es bien importante esto. Y otra cosa también que nosotros podemos encontrar aquí, también algo importante, que la esperanza de vida en Israel es de 82.5 años. Incluso los árabes viven más tiempo en Israel que en cualquier otro lugar de Medio Oriente. Los árabes que viven en Israel tienen una esperanza de vida mucho más alto que los árabes que viven alrededor de Israel en otras naciones. Israel también es líder en innovación tecnológica y de mayor exportación tecnológica y de punta en todo el planeta. Tiene el mayor índice per cápita de científicos y técnicos en todo el mundo. Y algo también extraordinario: Golda Meir fue designada como la primer ministra de 1969 a 1974, convirtiéndose en la tercera mujer al estar al frente de un país en una época donde las mujeres aún eran ampliamente marginadas y excluidas de la vida política de sus países. Golda Meir, una mujer extraordinaria, que usted busque la historia de esta mujer, extraordinaria mujer que fue la primera ministra. Entonces, otra cosa importante también: Israel y Canadá son los únicos países que tuvieron un mayor número de árboles plantados al cambio de siglo. Pero imagínense la gran diferencia que hay territorial entre el pequeño país de Israel y el gran país de Canadá. Pero se compara Israel con Canadá precisamente en este rubro de tener un mayor número de árboles plantados en el cambio de siglo. Para los judíos, la circuncisión es o fue obligatoria y forma parte de la alianza entre el patriarca Abraham y Dios. Y algo extraordinario: médicamente se descubrió que reduce significativamente el riesgo de que un hombre contraiga el VIH. Entonces, pues es algo también extraordinario que podemos ver. En el Antiguo Testamento la palabra Israel se menciona unas 850 veces, en comparación a que en el Corán se menciona 0 veces. Y según la Biblia, los 10 mandamientos fueron escritos directamente por Dios, y el resto de la Biblia es una inspiración de Dios, es decir, fue escrita por profetas y otros personajes, pero por orden divina, por inspiración divina. Y por último, Israel es un país tan pequeño que se puede atravesar en un auto en unas pocas horas, y se puede atravesar a pie de sur a norte en tan solo 10 días. Es un país tan pequeño y nosotros podemos ver que tiene una grandeza. Ahora, para concluir, ¿por qué estas cosas tan extraordinarias podemos ver en Israel? Bueno, hace algunas semanas por allí escuché un mensaje de nuestro pastor Fernando Ruiz de la Rosa, que nos hablaba acerca de las 4 columnas de Israel, y yo solamente le quiero mencionar cuál es el secreto por el cual el pueblo de Israel permanece hasta ahora como cabeza entre las naciones. Y pues él nos decía que obedece a varios factores. Y lo primero que él nos decía es que Israel es la única nación que tiene un patrón de conducta que ha sido escrito desde hace milenios. Es decir,
la Biblia. Por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 4, en el último versículo, en el versículo 8, dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces nosotros vemos que es la única nación que tiene un patrón de conducta escrita en la palabra. Otra cosa importante, que es una nación que practica la oración y el ayuno, y vemos muchos ejemplos como David, Daniel, que lo hizo también desde una nación extraña. Podemos ver los profetas, el Señor Jesús mismo, los mismos apóstoles, todos ellos practicaban la oración y practicaban el ayuno de una manera extraordinaria. Y por ejemplo, Job capítulo 8 dice en el versículo 5 y 7: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterestado será muy grande. Y otra cosa bien importante es que Israel son generosos con Dios. Ellos es una nación que respeta la cultura del diezmo, la cultura de dar, la cultura de ser generosos, la cultura de ayudarse también unos a otros. También esto es bien importante. Y por último, otra cosa que nosotros vemos en la nación de Israel es que es un pueblo que alaba constantemente al Señor, y eso le da siempre una actitud positiva. Eso es lo que nosotros aprendimos hace algunos días, lo que nos predicaba el pastor Fernando, y por eso en este momento yo les hablo acerca de estas cosas importantes de la nación de Israel. ¿Dónde está el secreto? Que si tú y yo confiamos en Dios de todo corazón, le buscamos con todo nuestro corazón, si tú y yo procuramos constantemente estudiar su santa y bendita palabra y oramos al Señor de los cielos, seremos bendecidos, seremos prosperados, como lo estamos viendo hoy en la nación de Israel. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.